Todos los países latinoamericanos o de habla hispana, pues leen muy poco, Juan Ángel. La lectura es un proceso cognitivo de cada persona y es un acto voluntario. Es un acto en el cual la persona muestra un interés por realizar una actividad para crearle un hábito. Leer nos hace reflexionar, leer nos hace pensar. Entonces comentábamos, Juan Ángel, ese punto anterior. A nivel de cancha, Juan Ángel, ¿qué se está haciendo a nivel de cancha con los muchachos precisamente para crearles, aunque sea en época tardía, precisamente ese hábito de la lectura y del aprendizaje a través de la lectura? Esto ya se logra precisamente ya en la parte universitaria, en la parte de educación superior, cuando el estudiante se enfoca hacia un autor predeterminado y va de acuerdo a su área del conocimiento. Puede ir hacia la parte de las ingenierías o puede ir a la parte de las ciencias sociales, ¿sí? Y eso lo va involucrando en una serie de personas que escriben sobre ese campo, más especializados. Hay personas que se dedican a hacer estudios sobre un autor predestinado dentro del programa de estudio. Entonces, cuando hace eso se hace ver con un autor que promueve en un tiempo cuál fue su modelo económico donde estaba inserto. ¿Por qué digo esto? Porque los modelos económicos permiten que se vaya viendo qué es lo que necesita las empresas, qué es lo que necesitan para poder contratar esas personas. Entonces necesitan tener una formación integral, que no sea basada en una sola situación, sino que sea un conglomerado, como un caleidoscopio. Debe ser el pensamiento del estudiante, es un crisol que amalgama una serie de ideas que lo lleven hacia un fin determinado. Entonces, por eso, cuando uno lo ve con el inicio del diálogo de que por qué la literatura latinoamericana, pues ya hay una situación. Carlos Fuentes lo expone muy claramente en un libro que se llama El espejo enterrado, donde se ve precisamente la cuestión del ser hispanoamericano, de ser iberoamericano y de ser latinoamericano. Los autores latinoamericanos, como Rómulo Gallego, como Mario Benedetti, Carlos Fuentes, García Márquez, el mismo Neruda, ¿no? Pablo Neruda, que lleva la cuestión de la poesía, la prosa. Entonces, ¿cómo hacer que estos estudiantes puedan hacerlo de una manera mucho más consistente? Es precisamente estos autores que dan su versión de la realidad al verlo, cómo se está propiciando unas diversas situaciones. Entonces, Galeano, en las venas abiertas de América Latina, les pone claramente, decir, bueno, es que eso hace ver cómo la injerencia económica de países mucho más, económicamente mucho más fuertes, se involucran en esos pensamientos. Pero hay países que invariablemente, como el caso de Cuba, que ellos tienen un nivel lector también bastante aceptable, que su nivel es preparatoria. ¿Por qué? Sí. Y proveen algo que otras economías no se hacen, que es el forman lectores. Entonces, y eso significa de formar profesionistas en diversos campos. ¿Sí? Prueba de ello son las investigaciones sobre el COVID. Ellos crean su propia vacuna y la comparten. O cuando ocurre una epidemia en cualquier parte del mundo, ¿sí? Forman las brigadas, ¿sí? De decir, bueno, ¿y quién quiere ir a enfrentarlo? Pues varios levantan la mano, si nos queremos ir a ver. ¿Por qué? Porque se enfrentan al problema, lo resuelven con ese conocimiento y obviamente ese conocimiento lo pueden transmitir cuando regresan a la isla. Entonces ahí lo ven. Entonces ¿cuál es el indicador? Pues sus centros de investigaciones que tienen. ¿Cuáles niveles de investigación los tienen propuestos? Que, por ejemplo, en el caso de la UNAM, que también tiene una serie de institutos y centros de investigaciones y que a nivel Latinoamérica es una de las universidades pues más fuertes, y va a la par con la Universidad de São Paulo, con la Universidad de Río de Janeiro y propiamente esta Casa de Estudios de México, que
tiene y disemina ese conocimiento en otros lugares porque tienen ese nivel de comprensión lectora. Entonces, por eso cuando se enfrentan a esa situación del que leer por entendimiento, los lleva también a leer por entretenimiento. Esos lectores se van formando con esas ideas cuando lo hacen de manera transversal uno con otro y poder ejecutar. Entonces, por eso el lector, la aseveración inicial se va haciendo, pues eso lo va formulando. Entonces, eso permite que el lector se vaya formando poco a poco. Ok, Juan Ángel. Lógicamente, aquí hay un mundo de saber. El muchacho universitario, el común, sí visita tu biblioteca, sí tienes porque puede ser un indicador de cómo vamos nosotros, digamos, a nivel local. Claro, aquí ya va involucrado mucho el papel docente. Si el docente no guía, orienta, dirige e instruye como en el uso de la lectura de diversos programas educativos, temas, lo va a hacer. Y hay estudiantes que por iniciativa propia lo hacen porque les gusta. Es el gusto. Y vienen a hacerlo. Y invariablemente, tal vez muchas personas de nuestra sociedad desconocen que ellos pueden venir a esta biblioteca. Uh-huh. No necesariamente tienen que ser de la universidad. Ok, ese es un buen punto. Porque esta biblioteca está diseñada como parte de su filosofía. Es la democratización de la información. O sea, que cualquiera puede tener ese beneficio de poder de poder realizarlo, poder acudir a esta biblioteca. Tan así que una de las estrategias que ha seguido la institución a través de la nueva rectoría es que acercar a la sociedad a todos los elementos universitarios, incluida la biblioteca. Y que indistintamente vengan de otras escuelas, instituciones. Hay escuelas como el colegio Gipsy, que ha venido aquí a hacer ejercicios de investigación documental, por ejemplo. Ah, muy bueno. Ahí está otro que también estamos ahí realizando con el Instituto Warner, que también tienen ese interés por venir y acudir, pero también en su momento más elevado fue la injerencia de las escuelas, llámese CETMAR, CONALEP, CETIS, que venían aquí a la biblioteca. Entonces, uno de los factores más importantes que afrontamos fue la formación de usuarios. ¿Por qué? Porque esas escuelas no tienen una biblioteca funcional como tal. Entonces, lo que había que hacer era formar a esos usuarios en el uso de los servicios bibliotecarios. Que no que se trata de venir aquí a echar relajo o a venir a jugar, sino que es un lugar de introspección que debe de promoverse silencio, un orden, una disciplina, porque esta instalación, estamos próximos a cumplir el 30 de junio, 30 años. Entonces, y la instalación como tal, hemos procurado que esté en condiciones aceptables para que la comunidad, indistintamente quienes sea, pueda acudir aquí a la biblioteca. O sea, incluso habíamos propuesto libros para primaria, libros que simplemente con el puro interés de venir y acercarlos a la lectura para que acudieran los jóvenes de primarias y secundarias de la comunidad. Pero obviamente eso radica mucho en el interés del docente, de que muchos de ellos dicen, oye, tienes que investigar sobre este tema, ve a la biblioteca. Entonces, como si el bibliotecario resolviera esa problemática. Más sin embargo, uno le dice, mira, hay un catálogo de libros que está ordenado de acuerdo a área del conocimiento y tú los puedes identificar a través de un sistema de clasificación. Nuestro sistema de clasificación de aquí de la biblioteca es internacional. De tal forma que un estudiante que logre el manejo del catálogo electrónico pueda ir a otra universidad y de Estados Unidos, de Europa o de Latinoamérica y puede obtener la misma información porque es un sistema internacional que lo puede
entender. ¿Cuál es nuestra evidencia de que tal vez a lo mejor no hemos logrado involucrarlos? Pues es que los jóvenes que vienen de la preparatoria o de otras preparatorias no desconocen cómo está el sistema de clasificación. Un sistema de clasificación que lo lleva a identificar, extraer a través de una serie de dígitos cuál es el libro que va a obtener. Yo, por ejemplo, y el principal rival a vencer, pues, es precisamente los medios electrónicos, ¿no? Y todos los medios electrónicos, al poder ejecutarlos, los lleva a transitar al uso de bases de datos disciplinarias o bases de datos multidisciplinarias, donde el proceso de los documentos que están en formato electrónico los lleva a poder navegar dentro de esas bases de datos y poder obtener una información. La universidad tiene un sitio web que realizó el Colegio de México, que es una institución muy importante a nivel Latinoamérica, tiene como 700,000 volúmenes esa biblioteca y un número muy reducido de investigadores, pero les provee todos los elementos para hacer un posgrado más de calidad. Entonces, en ese sentido, a la hora de poder obtener esta información, pues lo lleva hacia otros niveles. Ese sitio es de historia del petróleo, que tiene una línea del tiempo, ¿sí?, sobre la cuestión petrolera, y donde incluso trae las empresas petroleras a nivel mundial. ¿Y cuántas empresas? Hay países como Brasil, que tiene Petrobras, que es una empresa. Sí. O México, que es Pemex, tiene una. Pero en Estados Unidos hay como 20. No. En Canadá hay 15. Ahí cualquier particular, si encuentra su beta en el patio de su casa, ahí la puede explotar, ¿no? Entonces hay una formación integral del estudiante que lo lleva a leer más documentos especializados en su campo. Podemos citar otro que sea de otro tipo digamos, de robótica o de mecánica o medicina. La medicina avanza a pasos agigantados. Y es cada día mucho más, hay incluso ahora operaciones a través de robótica que lo lleva a otros niveles de atención. Pero en el caso de acá que tenemos en México, vemos que hay una especialización que es geriatría. O sea, ¿por qué? Porque pues nos estamos avejentando, estamos llevándonos a otro nivel, pero no hay, ¿sí?, personas especializadas en ese campo, por ejemplo. Sí, los geriatras, los tanatólogos. Entonces, un tanatólogo, para poder determinar si estás propenso a una eutanasia o no, bueno, pues tienes que tener cuestiones humanísticas que te lleven a saber por qué sí o por qué no, o si es una enfermedad terminal o por qué no tenerlo. Y eso nos hace reflexionar, por ejemplo, en el Hospital de la Mujer y el Niño, que está ahí en ciernes, sí, y que no se concreta. Así es. O simplemente lo vemos en los hospitales, ¿no?, del Seguro Social, que ves que incluso ni clima tienen, ¿ya? ¿Cómo haces que esta atención que sea más consistente? Por eso la medicina como tal tiene un nivel cada día mucho más actualizado en diversas especializaciones, que es lo que se va formulando. Y pasa lo mismo si cuando haces un nivel mucho más especializado, como viene siendo hacia el nivel de la ingeniería. O sea, también ahí va cambiando. Y no me digas en las ciencias computacionales. No, esos son mucho avance. Y a veces el común de nosotros pensamos que los sistemas computacionales, es que está estudiando sistemas computacionales porque le gusta la computadora, pero no sabe que la computadora son algoritmos, es matemáticas puras. Comandos, matemáticas. Y tienes que ir creando niveles intuitivos que tiene la máquina para poder realizarlo. Llámese en el hardware o llámese en el software. O sea, son cosas totalmente diferentes. Entonces, la especialización que se lleva a un lado y otro radica precisamente en la lectura de textos especializados. Y fíjate cómo Juan Ángel, entonces, lo que comentabas al principio en relación a gusto y entendimiento, no siempre se entrelazan. No. Porque, por ejemplo, yo puedo tener mis
autores predilectos, pero por ejemplo, conozco a muchachos que están retomando, por ejemplo, el leer a Dante Alighieri, leer a Nietzsche, y ¿a qué se debe esa retrospección? A que cada vez nos estamos tecnificando tanto que necesitamos la otra parte. Es que es un nivel cíclico, Ajá. en el cual regresa a su punto de partida. Entonces, la lectura de los clásicos, entonces te lleva a ver, por ejemplo, de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Ajá. Entonces, puedes entender si estás en el purgatorio, en el infierno, en el limbo, o vas al paraíso. No estás en ese transitar. Entonces, para poder comprender en qué nivel te encuentras, ¿no? Como tal. Sí, pero fíjate, por ejemplo, muchachos que están estudiando, por ejemplo, psicología, y que de alguna manera tienen que entender también lo que tú comentabas, los modelos económicos habidos y por haber. Pero ¿quiénes son los autores realmente que nos dieron ese saber? Por ejemplo, yo observo que alguien que está estudiando psicología está leyendo a Marx. Nuevamente, cuando yo lo leí hace 40 años. Sí, y sigue tan vigente. Y sigue vigente, ¿no? La otra, por ejemplo, observo que así como están leyendo a Marx, a Hegel, están leyendo también a Carl Rogers. ¿No? Entonces, yo sí veo que en algún momento, dependiendo como tú comentabas, dependiendo de mis tendencias, de gusto, profesionales, de formación, sí puede haber ese enlace entre el gusto y el entendimiento. Sí, precisamente la lectura de estos clásicos, porque se tiene la mala idea de que este tipo de autores son aburridos. Bueno, por un lado, porque esas lecturas son tan densas. De poder entenderlo, un materialismo histórico, un materialismo dialéctico, ¿cómo vas a salir a ello? O aún no se acaba de comprender que la obra de Marx, del Capital, es una obra que te determina exactamente el motor de la sociedad. O sea, ¿sí? ¿Cómo pasas de la formación originaria del capital para conocer el modo de producción, los medios de producción y la plusvalía? Y quien hace todo eso precisamente es los obreros, la mano de obra que está trabajando en todo ello y lo lleva a poder entenderlo. Y te lleva a los pensamientos de Hegel, que te va diciendo, ¿sí? Nuevamente la dialéctica. Y ahí ingresa de nuevo en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Cómo es como está surgiendo? Sí. Y luego, y lo más interesante de todo, de otra obra de Hegel, es del papel del trabajo en la transformación del humor en hombre. O sea, cómo la mano, que volvemos a la cuestión de la mano, del pulgar con el índice, de poder hacerlo como una mano que te permite escribir, pero fue a través de tomar un instrumento, de poder, un instrumento de trabajo. Sí. Entonces ahí ya lo va cambiando. Entonces esos pensamientos, esos autores que te proveen ese tipo de información, son puntos de vista que había que sopesar de uno de otro si estoy de acuerdo, si sí o no, para poder llevar a un fin determinado. Por eso esos autores, a la pregunta que se formula,
¿Cuáles serían los que son más interesantes? Pues es la lectura de los clásicos griegos. La pregunta de los psicólogos, bueno, cuando puedas leer la Ilíada y la Odisea, y puedes entender que son 20 años que dura eso, y 10 años de uno y 10 años de otro, ¿sí? Y luego pasas a la psicología a través de la lectura de Edipo Rey, de Sófocles, de la tragedia y la comedia humana, entonces ahí ya está determinado. Entonces el psicólogo ya tiene dos escuelas, o sea, el psicoanálisis, sí como tal, y la logoterapia de Viktor Frankl. Sí, y cómo esto para nuestra gente ya tratando de ir concluyendo en algunas cosas, Juan Ángel. ¿Qué consejos le podríamos dar a nuestra gente, al padre de familia, a la madre de familia, que precisamente tiene esa inquietud de crear ese hábito de la lectura, para que realmente nuestra nueva generación obtenga ese hábito y cada vez más seamos más pensantes? Precisamente lo que, desde mi punto de vista, enseña la universidad es a pensar. Eso es lo que verdaderamente enseña, independientemente de la carrera que sea, o el programa educativo que sea. La universidad siempre te involucra en una cuestión del pensamiento, cómo va evolucionando de una forma u otra. Entonces, los consejos que se darían es precisamente ir acercando, ¿sí?, al hijo, a la hija, en lecturas que le sean propicias para poder conocer más sobre una temática que sea de su predilección. Porque puede decirle, no, es que no leas eso porque no me gusta. No, sí, no es que te guste a ti, sino que le gusta al estudiante. O sea, así es. Que dejen que sean ellos quienes elijan la lectura que quieren hacer para poder hacerlo de una manera mucho más sintética a lo que le agrada. Uno tiene que leer lo que a uno le gusta. No Exacto. Puedes ver lo que a ti te gusta. Sí. Eso. O la idea de que es que si yo soy ingeniero, también quiero que tú seas ingeniera. Pues no, realmente puede optar por otra línea de pensamiento que no sea necesariamente la que tuvo el papá o la mamá. Entonces, una forma de irlos acercando, por ejemplo, es ir a lugares, por ejemplo, hay espacios donde están los libros a la vista. Y bueno, pues hay que verlos, tocarlos, hojearlos, olerlos, o sea, para ver en qué consiste. Y luego a veces dicen, no, es que el libro que vi es que está muy grueso. Sí, pero aquí es el gusto por esa lectura. O sea, ¿cómo lo vas a hacer tú para que veas? Hay otros lugares donde venden otros enseres que también tienen librerías ahí para verlos. Entonces, muchas de las veces los llevas a lugares que, pues mira, es que aquí te acerco para que veas un bolso, un perfume, para que veas un artículo, pero no te llevo a donde están los libros, a que tú veas que hay diferentes tipos de lecturas para diferentes tipos de lectores. De ahí que hay un pensador que es un teórico de la bibliotecología que dice que a cada libro su lector, a cada lector su libro. ¿Sí? La biblioteca sirve para ahorrarle tiempo al lector. ¿Sí? Y la biblioteca es un organismo viviente, en crecimiento. Entonces, en ese sentido, le oferta una serie de textos para poder decirle al padre de familia o a la madre de familia o al estudiante mismo el cómo acercarse a ese proceso de la lectura, que no viene siendo más que códigos que llevan de una letra u otra para formar palabras, y de esas palabras te llevan a formar frases, y de esas frases te llevan a formar oraciones, de oraciones a párrafos, y de párrafos a páginas, y de páginas a libros. O sea, aún no saben, pues, cuál es ese proceso. Hay autores que incluso ni siquiera a la escuela fueron, sino que, ¿dónde estudió? En mi casa. Estudios secundarios con mi mamá. Estudios preparatorianos, yo mismo. Pero son escritores connotados. Y como comentas tú, son los primeros pasos, ¿no? Sí. El primer paso entonces sería realmente acercar a los muchachos a su predilección, a su gusto,
Y pues de ahí nacerá precisamente el que lo hagan por entendimiento y que ese entendimiento los lleve a un aprendizaje y a un viaje, como tú decías, al principio de imaginario, recrearse en la lectura. Cuando es por gusto, se recrea uno. Cuando es por entendimiento, también se hace una introspección. Y como siempre, Juan Ángel, esto queda muy, muy amplio, pero nuevamente qué gusto el poder participar con nuestra gente un poquito en este tipo de participaciones para precisamente ver las cosas de manera diferente para obtener precisamente resultados diferentes, ¿no? Una última reflexión, Juan Ángel. Y que está hasta uno de los autores, Anish, yo recuerdo un pensamiento que leí en el Museo Nacional de la Máscara en San Luis Potosí, que decía que todo espíritu profundo ama el disfraz. Todo espíritu profundo tiene necesidad de una máscara. Nietzsche. Entonces el lector tiene necesidad de una máscara ante la sociedad, pero ante sí mismo, frente al espejo, es un lector que se hace. Lo entrega. Y hace un acto volitivo para hacer una lectura simbiótica entre entretenimiento y entendimiento. Y que la lectura no es algo más que un viaje a través de la imaginación, a través del pensamiento humano que le lleva a un nivel propio de un estado en el cual la educación priva para sí mismo. Juan Ángel, como siempre, un placer. FORSPA es calidad.